actividad muy importante, tomando en cuenta que la Facultad de Humanidades está haciendo entrega de un lote de 86 pupitres para el Instituto Francisco Jiménez. Creo que es una donación muy importante y que va a ser de mucha utilidad para los jóvenes estudiantes de este instituto. Parte de la proyección que tiene la Facultad de Humanidades y que ha tenido por muchos años es esta, la de ir apoyando también en el aspecto social, en el aspecto académico, y hoy pues muy contentos con ellos, tomando en cuenta de que se está cubriendo realmente una necesidad que se tiene o que se tenía en este establecimiento, y felicitar aquí a los jóvenes seminaristas que están haciendo entrega de este proyecto a la sociedad quichelense. Estamos conscientes de que hoy más que nunca debemos de apoyar cada uno de los procesos educativos, cada una de las actividades, y siempre vamos a estar dispuestos a apoyar, a coordinar y ver de qué forma nosotros podemos tenderle la mano para que este tipo de proyectos se den no solo aquí, sino que en algunos establecimientos más, y también llevarlos al área rural, donde también hay necesidad. Los alumnos que están próximos a cerrar la carrera de técnico en administración educativa hayan hecho una gestión para adquirir un centenar de pupitres que serán utilizados por el Instituto Francisco Jiménez, por el Instituto IGER los fines de semana, por el Centro Universitario Plan Diario, es decir, a todos aquellos grupos educativos que utilizan este edificio, viendo esa necesidad ingente, se dieron a la tarea de buscar el financiamiento para comprar estos escritorios que están rondando en un valor de 13,000 quetzales, que actualmente es un convenio que hemos hecho por el uso de las instalaciones de este edificio. De esa manera vemos la buena acción de los estudiantes. Definitivamente, nosotros estamos dando el paso de ya no ser cognitivistas ni conductistas, de siempre manejar las competencias, pero sobre todo, como la pedagogía moderna lo pide en los países de primer mundo, ver resultados, productos, logros. Eso es lo que inculcamos en nuestros alumnos y hoy se está demostrando. La semana pasada también se hizo una feria de exposición de proyectos que se han desarrollado, un promedio de 30 proyectos a nivel departamental de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos. Proyectos así es que el Ministerio de Educación quiere, con propuestas, con soluciones, que después de haber hecho el listado de carencias, vieron que aquí era necesario equipar al establecimiento de pupitres, y eso fue lo que se hizo, se dotó, y hoy pues vemos realmente realizado esto. Como dirección departamental de educación, como director departamental de educación, me siento bastante satisfecho, bastante contento. Agradecerle al señor coordinador de la facultad, agradecerle a los catedráticos y a los alumnos por este bonito proyecto que a día y a diario va a beneficiar a los jóvenes y a las señoritas que en este establecimiento estudian.